En nuestro día a día se presentan situaciones, sentimos emocionalidades o pasamos por diferentes circunstancias que muchas veces nos están mostrando bloqueos, nos están mostrando la forma, cómo alinearnos para poder manifestar nuestro verdadero potencial. Nos están ayudando a entrar en coherencia entre lo que pensamos, sentimos, actuamos, pero no lo reconocemos en conciencia porque no nos queda tiempo o simplemente porque no tenemos unas herramientas claras para hacerlo. Entonces, en este video quiero darte a conocer una de las herramientas que yo utilizo para poder entrar en coherencia y poder entrar en conciencia de lo que me ocurre en el día a día, de lo que sucede en mi día a día y que me ha ayudado muchísimo para poder alinearme, para poder centrarme y para poder reconocerme, entender y aceptar todo lo que, todo lo que ocurre. Porque finalmente los desafíos o las situaciones adversas que se lleguen a presentar muchas veces no son provocadas de manera externa, sino nosotros con la manera como vemos la vida, con la manera como nos conectamos con las diferentes energías, pues de esa manera es como vamos a entrar en esa frecuencia. Vamos a vibrar de esa manera, ya sea en distorsión o en baja frecuencia, o ya sea de una manera alineada, con propósito o en alta frecuencia. Entonces quédate a lo largo de este video porque vamos a conectarnos con la energía de los números, que nos va a ayudar a poder sacar adelante y a poder entrar en conciencia en nuestro camino de vida. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, con nuestra fecha de nacimiento, el día y el mes, se lo vamos a sumar al año en el que estamos pasando en este momento. Si estás viendo este video en cualquiera en el año en el que lo estés viendo, pues lo que vas a hacer es sumar el día de tu nacimiento más el mes de tu nacimiento más el año universal. No el año en el que naciste, sino el año universal. Es decir, que si yo quiero sacar la primera parte de ese número de día, es mi número de nacimiento, digamos que yo nací el 1 de enero de 1991. Entonces, sumo el número 1 del día más el número 1 del mes, ya suman 2, más el año, que es el año universal en el que está transcurriendo en ese momento, a lo largo, el año que está transcurriendo. Entonces, o pongámosle que sea el año 2026, entonces simplemente vas a sumar el 1 y el 1 del mes y el año que ya sumamos, más el número total del año, que viene a ser 1. También, si sumas 2026, entonces 2 más 0, 2, más 2, 4, más 6, nos da 10, que reducido nos da un 1. Más el 2 vendría a ser un año 3. Ese es el número de año para ti, para que te lo grabes. Ese año vas a estar vibrando en esa frecuencia, en la frecuencia número 3, en la vibración numérica número 3. Luego, con ese número ya totalizado, vas a sacar el número de día. Entonces, es el día que está transcurriendo, más el mes, que es también el actual. Entonces, si es el 1 de abril, entonces el 1 más el 4, eso nos da un 5, más el número de tu año, que era 3, entonces se lo sumas y va a dar 8. ¿Qué quiere decir? Que ese día, 1 de abril, la frecuencia disponible, la energía que está disponible para ti, es la número 8, la frecuencia del número 8. Y así lo puedes hacer todos los días, sumando. Entonces, si lo haces consecutivamente, pues ya sabes que va a ser un número siguiente, pero muchas veces cuando cambia el mes, dependiendo si va por 28 días, en febrero, o si es de 30 días, o si es de 31, entonces haces la totalidad. Lo más importante es que tengas claro cuál es la frecuencia en la que vas a vibrar durante ese año, que fue la primera suma que hicimos. Entonces, cuando ya lo tengas, te vas a
a identificar cuál es la frecuencia para ese día, qué significado puede tener esa vibración numérica, que aquí te la voy a explicar. Entonces, después de sumar el número de día actual, el número del mes y el número de año para ti, digamos que te da el número 1, totalizándolo todo. Si sale número maestro no importa, entonces simplemente lo sumas para totalizar y que quede solo una cifra. Cuando te dé número 1, es importante que tengas en cuenta que es una energía de inicio. Posiblemente es un día en el cual vas a tener energía suficiente. ¿Por qué? Porque cuando arranca un carro es cuando más utiliza energía de la batería. Así pasa también con, eh, con la energía nuestra. El día número 1 en alta frecuencia nos va a ayudar a tener un liderazgo, a tener iniciativa, a actuar con independencia, a tener un poco más de autoconfianza en lo que hacemos, con determinación. Entonces, es importante que interpretes si eso lo estás poniendo en práctica en los diferentes escenarios de tu vida, ya sea en el trabajo, en tu familia, con tu familia, en tu hogar, en el entorno, en las situaciones que se te puedan presentar. Ahí puedes identificar si estás actuando en alta frecuencia. Cuando estamos en baja frecuencia o una frecuencia distorsionada, inhibida, pues nos vamos a extremos, que podría ser también actuar de pronto con un elevado ego, ¿no? Intolerantes a las situaciones, con un tema relacionado con impulsividad, de decir las cosas, de actuar de manera impulsiva antes de analizar las situaciones. Entonces, sentirnos inseguros, que si ya sabemos lo que tenemos que hacer o sentimos y nos desconectamos precisamente de nuestro propósito, entonces vamos a sentir inseguridad. Ahí estaríamos en una baja frecuencia. Entonces, es importante que pueda que no lo analices de inmediato, no lo identifiques de inmediato, pero sí es importante que a lo largo del día o cuando ya te vayas a dormir, pues puedas identificar esas situaciones que se te presentaron en el día, las cuales te llevó o a actuar en frecuencia elevada o en baja frecuencia, que no es malo vibrar en baja frecuencia, porque una de las leyes universales precisamente es la ley de la polaridad. Y es importante identificarla porque el hecho de que tú estés en baja frecuencia, eso te ayuda a reconocerte, a saber qué situaciones son las que es importante que interiorices, que reconozcas, que aceptes, para que puedas transmutarlas y poder así entenderlas, soltarlas y poder vibrar en alta frecuencia. Y también estar en alta frecuencia no significa que sea lo mejor, porque también existe una ley que es la del ritmo, que así como todo lo que sube, pues tiene que bajar, porque es necesario. Vivimos en movimiento y la energía es movimiento. Cuando una energía no se mueve, pues se estanca, se bloquea. Entonces, no es ni bueno ni malo estar en alta o en baja vibración. Lo importante es no sostenernos y quedarnos por mucho tiempo en alguna de ellas. Pasemos a la frecuencia del número 2, a la interpretación. Entonces, la energía del número 2 nos puede llegar a conectar con la cooperación, con el altruismo, con la fe, a tener un poco más de empatía, ponernos en los zapatos de los demás, a tener un poco más de diplomacia en las situaciones que se nos presentan. Eso sería en alta frecuencia. En baja frecuencia podríamos tener un poco de dependencia, de indecisión, de pronto melancolía, sentimiento de sumisión, hipersensibilidad. Entonces, es importante identificar esas situaciones, esas emociones, el por qué nos están ocurriendo, poder sentirlas, permitirnos sentir esas emociones para poderlas integrar. Hay uno de los bloqueos, podría ser perderte en los demás, ¿no? O depender de otros. Lo importante aquí es que para equilibrarnos sea necesario poder tener la capacidad de poner límites, ¿no? De no irte a extremos y escuchar tu propia conciencia.
sentirte y poder conectar con tu intuición, con lo que realmente dentro de tu interior, incluso tu mismo cuerpo te lo puede estar diciendo. Con la frecuencia numérica del número 3. Ese día, en alta frecuencia, pues vas a tener un nivel de expresividad, de comunicación muy elevado. Te vas a sentir más alegre. Muchas veces pues, no está alegre y no sabe por qué. A veces porque es viernes o porque es sábado. O también porque hay situaciones que nos ayudan a conectarnos con tener un nivel de comunicación un poco más armónica y poder sentirnos alegres por alguna noticia que hayamos recibido. O cualquier situación, no tiene que ser grande, cualquier situación pequeña. O porque tuviste una conexión con la naturaleza mientras llegabas a tu trabajo o mientras estabas haciendo cualquier cosa, te conectaste con tu niño interior, con el juego, con la diversión. Eso es bueno. Estás en la frecuencia número 3, conectar con tu niño interior. En baja frecuencia puede llevarte a la dispersión, a la superficialidad, de pronto al dramatismo, a sentirte inseguro, insegura de lo que se hace, a conectarte con las mentiras, con el fin de ocultar algo, por miedo. Entonces, uno de los bloqueos puede ser reprimir precisamente esa autoexpresión, ¿no? Dispersarte sin tener de pronto un foco alineado con tu propósito o con lo que quieres hacer. Para equilibrar esa energía, expresar lo que realmente necesitas expresar de una manera armónica, sentir con autenticidad y de manera consciente poder entender que lo que está sucediendo pues es así. Y simplemente, si tienes que decir algo, decirlo con la verdad, con amabilidad, pero con autenticidad, sin necesidad de ocultar nada, simplemente siendo tú. Pasemos a la frecuencia número 4, frecuencia numérica número 4. Entonces, en alta frecuencia te podrías sentir de pronto estable, muchas situaciones que se te presentan de pronto de disciplina, de tener un poco más de estabilidad, de pronto tener un poco más de orden, de responsabilidad. Entonces, pueda que se te presenten situaciones que llegaste tarde a una cita, a tu trabajo, lo que sea. Bueno, ahí está la vibración del número 4, que puede estar diciéndote, aquí hay algo de responsabilidad y aquí hay algo que es necesario, con lo cual se empiece a revisar para entrar en coherencia. Porque es una energía que nos ayuda a tener estabilidad, a tener un poco más de disciplina, de crear unas bases sólidas para poder seguir avanzando. En baja frecuencia podríamos ser un poco más, tener actitudes muy superficiales, ser muy tercos, tener estados de sentirnos limitados o de pronto ser rígidos en las situaciones que se nos presenten, tener un poco de terquedad y de poca flexibilidad ante alguna situación. Entonces, ahí vendríamos a poder identificar la baja frecuencia, ¿no? Entonces, ahí sería el bloqueo que se está presentando. Puede ser que estás reprimiendo tu expresión, estás siendo un poco rígido, estás sintiendo miedo excesivo, miedo al cambio. La manera de equilibrarlo viene a ser precisamente saber que tienes que crear una estructura, que tienes que ser responsable, pero también tienes que adaptarte y ser flexible ante las circunstancias. El ser rígido lo único que trae simplemente es que la energía se estanque, que no fluya. Entonces, aquí lo importante es que, si bien es importante crear estructuras, es importante crear límites, es importante tener unas bases sólidas, pero con flexibilidad, ¿sí? Entendiendo que no siempre pueden ser de la manera como uno quiere o en los tiempos que debería ser. Bueno, entonces, la frecuencia numérica número 5.
Podríamos estar en alta vibración, sintiendo de pronto, sintiéndonos libres de actuar, estando dispuestos al cambio, a la transformación. Se nos pueden presentar situaciones que nos obligan a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, a de pronto adquirir hábitos diferentes, ¿no? Adaptarnos precisamente a las circunstancias, situaciones también de aventura, es decir, que nos conecten con la aventura. Preciso ese día saliste de paseo, o preciso ese día tuviste que ir a una reunión lejana, o hacer algo con tus hijos que te llenen, o con tu esposa, con tu pareja, que te llenen de libertad, que te llenen de aventura, de hacer cosas diferentes, que te ayuden a transformar ese día a día. Eso es una frecuencia, eso es una alta frecuencia, estás vibrando alto. Entonces es importante en esos momentos aplaudirte, porque tienes la oportunidad de conectar de esa manera, de alinearte de una manera libre. En baja frecuencia podrías tener unas situaciones de aislamiento, tener como una inestabilidad, sentir inestabilidad o impulsividad en hacer las cosas, rabia, poder tener de pronto la necesidad de hacer las cosas con afán, con agilidad, sin saber por qué, o simplemente porque todos la hacen de esa manera. Vivir como en esa situación de ir contra el tiempo. O también situaciones de tener que evadirnos, ya sea situaciones de escapismo mediante el licor o mediante algún tipo de vicios o de rutinas poco saludables, en exceso. Entonces es importante entender que ahí estamos evadiendo una responsabilidad y estamos evadiendo unas situaciones. Y es necesario conectarnos con todo, porque somos responsables. Y al evadirlas tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarlas. De pronto con desafíos un poco más fuertes. Entonces ahí el bloqueo sería escapar del compromiso o de pronto vivir ya en exceso. Vivir en exceso es el libertinaje, el hacer las cosas ya de manera deliberada, que pues todo en exceso hace daño, porque no está en equilibrio. Va a traer problemas, va a traer situaciones en las cuales te vas a enfrentar a, a cosas que de pronto llegan inesperadamente. Es importante que disfrutes la vida en libertad, pero en coherencia. Entonces, esa vendría siendo la energía número 5. La frecuencia número 6. En la frecuencia numérica número 6, una es vivir en amor, vivir en gratitud, en armonía, vivir como con una responsabilidad afectiva, entender que si tenemos nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nos sentimos bien, nos sentimos en un hogar que, si bien tiene sus situaciones como todos los hogares o como todas las familias o como todos los entornos conyugales, situaciones difíciles, pero que de una u otra manera nos sentimos en plenitud, en armonía, y sabemos que pues es nuestro sitio a donde pertenecemos y a donde nos refugiamos en los momentos en los cuales queremos sentir amor y cariño. Ahí está, se está viviendo en una frecuencia número 6, elevada. En baja vibración podría ser tener demasiada sobreprotección hacia los demás, sentimientos de culpa, de pronto un descontrol emocional, tener que acudir al sacrificio para poder, eh, para poder manifestar nuestro afecto. Es decir, sacrificar nuestro bienestar por el de otros, que finalmente pues, no es coherente porque uno da de lo que tiene. Y si todo es un sacrificio y todo está en un esfuerzo, pues precisamente estás haciendo algo que no está alineado. Entonces, un sacrificio excesivo podría ser también una baja frecuencia, ¿no? ¿Hay qué bloqueo puede existir? Puede existir de pronto que queramos cargar con todo o querer salvar al otro, a las personas. Sentir que los demás van cayendo, entonces queremos hacernos responsables y hacernos cargo de todas sus emociones, solamente porque queremos verlos felices. Pero también hay que entender que cada quien tiene su proceso de vida y muchas veces con ese tipo de actitudes lo que estamos haciendo es bloquear el proceso de vida de las demás personas.
En equilibrio, pues sería combinar ese cuidar, pero sin olvidarnos que primero estamos nosotros, sin tener que desbordarnos en el otro. Esa vendría siendo la frecuencia número 6. La frecuencia número 7 nos lleva a vivirla en alta frecuencia, en alta vibración. Podría ser tener momentos de introspección, momentos en los cuales tenemos insight, de sabiduría, conectarnos con la sabiduría propia, conectarnos con nuestra intuición, tener momentos de análisis espiritual. Hay días en los cuales nos sentimos en introspección, en los cuales entendemos de una manera un poco más clara las circunstancias y todo lo que nos ocurre, lo que nos sucede. En baja frecuencia podría ser ese aislamiento, aislarnos por desconfianza, ser fríos o tener un sobreanálisis de las circunstancias que nos lleva solamente a ruido mental y a no dejar que las cosas fluyan, a no permitirnos sentir. Entonces hay circunstancias que a veces se presentan que nos llevan a tener que, pero ¿por qué sucedió esto? Y a seguir rumiando ese tipo de situaciones y llenarnos de confusión o tener una desconexión intuitiva y conectarnos de pronto con lo que otras personas de pronto dicen, hacen o actúan en baja frecuencia. El bloqueo ahí podría ser aislarte o desconfiar de todo. Para equilibrar esa situación es necesario que combines la introspección con algo de apertura emocional. Es decir, que sientas las emociones, que te permitas sentirlas. No solo racionalizarlas, sino permitir que se sientan, vivirlas con responsabilidad, administrarlas para no irnos a desbordar, pero dejar que pasen, dejar que sucedan. Que de las emociones precisamente es donde aprendemos lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que integrar en la vida. Esa vendría siendo la frecuencia numérica número 7. En la frecuencia numérica número 8, en alta frecuencia podría ser estar en sentirnos con poder personal, con sabiduría, con liderazgo, sentir la abundancia a nuestro alrededor, entender que tenemos todo el potencial y las capacidades para manifestar lo que queramos. La abundancia en luz, porque también hay abundancia en oscuridad. Entonces, en alta frecuencia, la abundancia en luz precisamente es aceptar y reconocer con gratitud todo lo que la vida nos otorga y todas las capacidades que tenemos para poder andar en nuestro camino de vida, ¿no? Permitirnos cerrar ciclos, entender que hay ciclos que hay que cerrar y soltar el control. Porque todo, así como todo inicia, pues todo termina. Y estamos en una espiral de conciencia, en el cual inicia, termina e inicia otro ciclo, y muchas veces o tenemos las mismas circunstancias, los mismos desafíos, o son similares, pero con una conciencia diferente. Y ahí está vibrando la frecuencia número 8 de ese día, en alta frecuencia. En baja frecuencia, muchas veces el tener las ambiciones, querer muchas cosas a cambio de que los otros pierdan y yo gano, o tener demasiado control de las situaciones, o sentir mucho materialismo, querer tener muchas cosas, querer abarcar, querer apropiarnos de cosas materiales o que no nos pertenecen, tener abuso de poder. Esa podría ser una baja frecuencia de la energía numérica número 8. Hay un bloqueo, el bloqueo sería controlar, ambicionar en exceso o desconectarnos del sentir, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Una manera de equilibrar es de pronto usar el poder de la conciencia, el entender que hay un descontrol, entender que todo tiene una balanza y es importante equilibrar tanto lo que se da como lo que se recibe, con propósito. Esa viene a ser, entonces, la energía del número 8. Olvidé dentro del video contarles acerca de la energía numérica del 9. Entonces, le estoy agregando en este momento y quiero contarles que la energía del 9 suele manifestarse en la vida diaria
como una mezcla de sensibilidad profunda, cierres de ciclos, compasión y pues la necesidad de darle como un sentido humano o emocional a lo que vives. Es una energía que siente, percibe mucho y aprende a través de las experiencias emocionales. El día a día puede verse, por ejemplo, como que sientes fácilmente el dolor o las emociones de otros, tiendes a ayudar, a aconsejar o posiblemente a contener a otras personas. También te cuesta soltar de pronto vínculos, recuerdos o etapas del pasado. Puedes vivir procesos de transformación frecuentes, de pronto sentir nostalgia o melancolía sin tener una razón clara. No sé si alguna vez sabes que te sientes triste, pero no tienes como una razón suficiente para que tengas ese sentimiento. Entonces, ahí te puedes estar dando cuenta que el inconsciente entra a ser una parte fundamental y que si finalmente de manera consciente no sientes, no ves ese motivo, pues inconscientemente hay alguno. Entonces, es importante que mm, puedas entrar como meditar acerca de eso o de pronto descansar o simplemente sentirlo, que con el tiempo o en su momento te vendrán esas sincronicidades o esa información un poco más clara. También puedes sentir la necesidad de entender si lo que haces tiene un propósito o sueles aprender a través también de finales, de despedidas, de cierres de ciclos. También hay una mirada un poco más humana, espiritual o un poco más profunda de la vida. A veces das demasiado y puede ser que terminas agotándote emocionalmente. Entonces es importante equilibrar esa situación. Bueno, el 9 en alta frecuencia, entonces cuando estás en equilibrio, eh, das ayuda sin sacrificarte, sabes cerrar ciclos con madurez, transformas el dolor en sabiduría, sientes empatía hacia los demás, pero también pones límites. Es posible que inspires desde la experiencia que has vivido, desde todas las vivencias que has tenido, inspires a otras personas. También esa vibración, esa energía del número 9 te puede ayudar a fluir en la vida por caminos que se te vayan abriendo. ¿Mm? Entonces, el 9 se vuelve una energía muy sanadora y muy consciente. De hecho, es un número de mucha sabiduría, de cierre de ciclos, porque después del 9 continúa el 1, que son los inicios. Entonces, es el último número o una vibración que nos ayuda a cerrar ciclos. En baja frecuencia, ¿cómo puedes vivir? El número 9. Entonces, cuando está bloqueada esta energía, puedes aferrarte al pasado, vivir del pasado, cargar problemas ajenos, cargas ajenas que llevas encima y posiblemente no haces conciencia y no te das cuenta del por qué. Sientes que es necesario llenarte de problemas, de responsabilidades, tanto emocionales, materiales o como sea, pero finalmente hay cosas que no son tuyas y que posiblemente sí puedas estar interfiriendo en el proceso de vida de otras personas. También pues te puedes estar sintiendo un poco incomprendido o puedes estarte victimizando por situaciones. Entonces es posible que es importante que revises esa situación. Puedes intentar salvar a otras personas mediante un consejo, querer que las otras personas no incurran en errores o en cosas que tú ya sabes que pueden suceder, pero finalmente terminas olvidándote de ti. Te cuestan terminar relaciones o etapas de vida por apegos o por sentimiento de culpa. Puedes caer en un agotamiento emocional, ¿sabes? Entonces, el aprendizaje principal del número 9 es entender que amar no significa como sacrificarse o, o con esfuerzo. Es fluir, es dar de lo que tienes, pero también entendiendo que hasta dónde puedes dar, hasta dónde llegan tus límites para no sentirte desgastado. También cerrar ciclos es una parte del crecimiento. En la vida diaria, para equilibrar pues esta energía del número 9,
Es importante a decir no, sin culpa, sin remordimiento, sin sentir que eres un villano o villana. Simplemente soltar personas o situaciones que finalmente ya terminaron. Entonces es importante que tengas en cuenta expresar emociones en vez de acumularlas, porque eso trae enfermedades, trae una serie de condiciones en tu cuerpo, de condiciones médicas, de condiciones, eh, situaciones en tu cuerpo que no te favorecen y que lo desgastan, lo debilitan, todo sistema inmunológico y en fin, a nivel, eh, a nivel corporal. Es importante también que para equilibrar esta energía ayudes desde el amor, no desde la obligación. Tener espacios de descanso físico, emocional, espiritual para ti, regalártelos, te los mereces. Sacar el tiempo suficiente. Entender que no puedes salvar a todo el mundo y que hay cosas que se te salen de tu órbita y está bien. Es decir, el 9 suele traer mucha profundidad emocional. Cuando se equilibra se convierte en una energía de sabiduría, de compasión y una energía de transformación muy poderosa. Esa es la energía vibracional del número 9 en ese día número 9. Entonces, cada día trae sus frecuencias elevadas y sus frecuencias bajas. Unas y las otras hay que vivirlas, entenderlas, aceptarlas, integrarlas y soltarlas en el proceso y en los tiempos que sea necesario, sin necesidad de acelerarnos. No tenemos que en esta vida iluminarnos, no tenemos que llegar a una meta espiritual, porque todo tiene su tiempo y la vida nos va marcando los tiempos, nuestros procesos evolutivos, porque así es la vida. Entonces es importante que conectes con estas energías, con esta herramienta de las energías numéricas para que puedas entender el día a día. Cuando llegue la noche o en algún momento, ya finalizando el día, haces un proceso de introspección, de meditación, si le quieres llamar así, o simplemente de análisis de qué fue lo que pasó durante el día a día, con gratitud, así hayan sido situaciones adversas que no las esperabas, desafíos, problemas, lo que sea. Dar gracias porque eso nos ayuda, o eso te va a ayudar a tener fuerza. Y si se presentaron situaciones que te conectaron con el amor, con el propósito, con la alegría, con el gozo, con el disfrute, también darles gracias, celebrarlas y celebrarnos eso. Esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este video y hasta una nueva oportunidad.